Eiji Aonuma nació en Nagano, Japón, en 1963. Ahora tiene 60 años. Estudió en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, donde descubrió que no era bueno para dibujar. A una temprana edad se decidió a hacer muñecas karakuri, artesanías que fabricaba su familia. Dichas muñecas de cuerda se hicieron famosas durante el periodo Edo en el país del sol naciente. Una de las muñecas japonesas más simbólicas es la Chaha Kobi, también conocida como la portadora de té. Esta muñeca se caracteriza por sostener con ambas manos un platillo con una taza de té y al caminar hacia su invitado, mueve la cabeza y arrastra los pies. Una vez el invitado toma la taza, la muñeca se detiene, y cuando el invitado la devuelve, la muñeca gira y vuelve a su posición original. Eiji Aonuma tuvo muchísima influencia del arte no solo de su época, sino también de su país. El creativo comenta que durante la entrevista con Shigeru Miyamoto para entrar a trabajar en Nintendo durante 1991, él cree que le dejó una impresión muy positiva debido a esto, ¿no? Debido a su contacto con la artesanía y no tanto con los videojuegos, ya que durante la época, recordemos que tras la salida de Super Mario Bros., Pac-Man, todo ese tipo de juegos que tenían un diseño de personajes mucho más trabajados, antes el mercado estaba totalmente lleno de puros programadores, ¿no? Pura gente de sistemas, pura gente de números, ¿no? Gente muy, muy técnica, muy preparada, pero no había tantos artistas, ¿no? Existe mucho esta creencia de que, bueno, que los artistas son inútiles, pero pues bueno, la pandemia que los entretuvo con sus series, ¿eh? El punto acá es que Miyamoto fue de los primeros diseñadores puros que entraron al mercado y crearon estos magníficos personajes icónicos como lo son Super Mario, Link, Donkey Kong, y pues Aonuma era como de esta segunda oleada que fue muy influenciado por el trabajo de estos primeros artistas dentro de la industria de los videojuegos. El creativo vio su debut como director en 1996 con el juego de rol Marvelous Another Treasure Island, un título similar a The Legend of Zelda que no fue lanzado en América, pero estuvo trabajando con Nintendo en el diseño de sprites desde 1991 con el título NES Open Tournament Golf. El título de NES de golf realmente yo jamás lo jugué, pero tiene un trabajo de sprites bastante bonito. Durante la época existían estos, para quienes no sepan lo que son los sprites, son prácticamente todo lo que se mueve en pantalla durante el gameplay en los juegos de NES. Son estas figuras, como por ejemplo el sprite de Mario es este, el sprite del Goomba es este, el sprite de las nubes es este, y dependiendo de cómo lo programes es como se mueve en la pantalla. Entonces, ese tipo de diseños se utilizaban, bueno, obviamente antes se utilizaban figuras bastante básicas, porque por ejemplo en el Atari Spider-Man se veía como 4 puntos, pero durante la época del NES ya podías meterle mucho diseño. Entonces en esa época Mario tenía 16 puntos nada más, ¿no? O sea, 15, 20 puntos en su composición, ¿no? Estos cuadritos que llamamos píxeles. Entonces, en el Golf Tournament ya se puede ver la figura de Mario exactamente como se ve en la caja, ¿no? Y ese tipo de trabajo de sprites es bastante bonito. De hecho, en el 91 ya era muy, muy avanzado el ciclo del NES, pero de todos modos el Famicom siguió vendiéndose durante mucho tiempo. No existían estas generaciones tan presentes como actualmente, que duran 7, 8 años y de repente se descontinúan, ¿no? Son cosas que suceden ahora, pero antes no existían de esa manera. Eiji Aonuma no hizo ningún tipo de trabajo relacionado con el medio o el diseño gráfico hasta que se unió a Nintendo, y jamás jugó videojuegos hasta que su novia le presentó títulos como el original Dragon Quest y el Portopia Serial Murder Case, título que por cierto también fue influencia para diseñadores legendarios como Hideo Kojima. Parte de su camino como creativo y posteriormente como director y máximo responsable de la saga de Legend of Zelda dentro de Nintendo, es este tipo de respeto a la continuidad primero y segundo un rechazo a lo que todas las demás compañías hacen. Es algo que es muy de Nintendo, pero específicamente uno de los movimientos más fuertes y que
desafortunadamente lo llevó a estar bastante triste, ha sido la decisión de hacer a Wind Waker un título con el aspecto cel shading que tanto le costó tanto desarrollar como enfrentar a la crítica, ¿no? La crítica en ese entonces lo que querían era un Zelda mucho más realista, con unos gráficos realistas, después de un video que se publicó durante el Space World de 2001, que era una exposición que hacía Nintendo, que era muy similar al E3, pero era pues propia de la compañía. Entonces, a partir de ese movimiento, de esa publicidad, muchos querían que esa fuera la siguiente cara de Nintendo. Muchas veces existe este tipo de demos para pues mostrar algún tipo de capacidad de las consolas, ¿no? Son demos técnicos, como el famosísimo demo de Final Fantasy VII corriendo en PlayStation 3, o el otro demo del Zelda HD que pasó durante el lanzamiento del Wii U, que por cierto existen solo estas visiones dentro del juego, pero no existe el juego real, ¿no? Existen este tipo de conceptos en donde estás viendo más o menos cómo se vería el juego, pero no hay realmente nada jugable ahí. El remake de Final Fantasy VII se terminó haciendo real muchos años después, y el Zelda HD que aparece ahí, yo creo que estamos en una edad en donde ya no la necesitamos. Entonces esas decisiones creativas que Eiji Aonuma tuvo la valentía de realizar, pues rindieron sus frutos, porque al final el Zelda más vendido de todos los tiempos no es un Zelda realista, sino es un Zelda que combina ambas ideas, tanto lo realista como un estilo de arte muy estilizado y muy fuertemente influenciado por las películas de animación. También Aonuma fue el diseñador de escenarios, enemigos y calabozos en Ocarina of Time, siendo el principal responsable del Templo del Agua. Hay muchas personas que no les gusta el Templo del Agua por ser muy difícil, entre comillas. Realmente yo no lo veo como un lugar difícil de cruzar. Yo creo que se me hacen, por ejemplo, el segundo, el de lava, se me hace bastante más difícil que el de agua. No estoy seguro si los puedes cruzar en orden diferente, ya no me acuerdo, hace muchos años que no juego Ocarina of Time. Pero muchos de los enemigos, como por ejemplo los wolfos, los lobos que caminan en dos patas, estos furros tienen un escudo, pueden cubrirse y te obligan a esperar. Son este tipo de enemigos que fueron diseñados por Aonuma y que definitivamente le gustaron muchísimo a sus jefes, y pues terminaron por darle más y más responsabilidades. Ojalá le hayan aumentado el sueldo, porque hay muchos jefes que no les gusta eso. También durante ese tiempo codirigió Majora's Mask junto con Yoshiaki Koizumi, y prácticamente en un año tuvieron que aventarse el desarrollo entero de Majora's Mask, prácticamente obligados por Shigeru Miyamoto. Obviamente nadie te pone una pistola en la cabeza, ¿no? Si quieres trabajar en ese tipo de compañías grandes e importantes, pues tienes que hacer cosas grandes e importantes también. Si bien el rollo del crunch sigue siendo hasta la fecha algo bastante criticado y bastante, pues con una razón pues principal, ¿no? El hecho de hacer que los trabajadores hagan muchísimo más trabajo que el que se debe, que el que les pagan, pues es bastante pues complicado de justificar. Pero durante ese entonces no era como que algo ajeno o algo escandaloso, ¿no? Polémico. Pero terminar Majora's Mask durante un año, yo creo que sí fue una hazaña que, según el mismo creativo, no haría de nuevo. Y yo creo que gracias a eso y su gran dedicación fue que le confiaron la dirección de esta saga tan importante. Terminó dirigiendo Twilight Princess, que fue el Zelda que querían en América, y terminó vendiendo bastante bien. Era el Zelda más vendido hasta que salió Breath of the Wild, pero también tuvo algunos tropezones ahí, como por ejemplo Skyward Sword, que hay mucha gente que le gusta muchísimo. El diseño de arte es bastante sólido. A mí no me gusta tanto,
porque se siente muy separado, ¿no? Cada una de las zonas, si bien son grandes, están muy separados por este hub que es la isla de Skyloft. Se me hace muy, pues muy disperso, ¿no? El diseño del juego, pero hay mucha gente que le encanta. Incluso el mismo Eiji Aonuma pues terminó usando más o menos para dónde iba la dirección del arte para Breath of the Wild. Lo bueno es que no se basaron concretamente en el uso del Gamepad en el Wii U para hacer Breath of the Wild, si no hubiera sido un problema pues bastante triste, porque terminó haciendo bastantes estragos en otros lugares, como por ejemplo en el último Star Fox. Era una terquedad seguir utilizando el Gamepad, y pues bueno, lo positivo es que a partir de ahí y del cambio de dirección durante el desarrollo del Switch, pues hizo que Breath of the Wild fuera uno de los juegos no solo mejor valorados de todos los tiempos, sino también el más vendido de toda la saga, y creo que es un premio bastante merecido a la carrera de Eiji Aonuma. Y bueno, y quise hacer un pequeño recuerdo de pues la carrera de Eiji Aonuma y de cómo pues artesano terminó siendo el máximo responsable de la serie de Legend of Zelda, que queramos o no es una de las series más importantes de la industria de los videojuegos en general. Y pues espero que les haya gustado y se suscriban, y si no se suscriben pues se van a quedar igual de pelones que yo. Nos vemos hasta la próxima.